Un saludo muy especial a todos los intercesores que nos están escuchando a la distancia. Les bendecimos desde el Centro Mundial de Adoración. Y bueno, hoy estamos acá y vamos por nuestra sexta clase, gloria a Dios. Y hoy queremos compartir un tema muy especial contigo también para que tú lo puedas compartir con otros, pero también puedas compartir el resto de la escuela para que puedan ser edificados y entrenados. Esa es nuestra oración, que usted pueda ser entrenado por Dios y muy edificado en este tiempo. Así que bueno, vamos a iniciar. Quiero compartirte el día de hoy un tema que creo que es de mucha relevancia y se llama principios de guerra espiritual. Hoy hablaremos sobre esos orígenes, cómo surgió la guerra espiritual, cómo estaban conformados el reino de Dios y su ejército, pero también cómo estaba conformado el reino de las tinieblas. Hablaremos también de cómo operan estos dos reinos, cómo operan hoy en este tiempo. Tenemos que tener claridad cómo opera el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para contrarrestar en la autoridad que Dios nos ha dado y contrarrestar las obras del mal. Y así que yo quiero iniciar primeramente diciéndote que la guerra espiritual tuvo su origen en la eternidad. Todo surgió allí, antes de lo creado. Tenemos que hablar de que había un único reino. Ese único reino en la eternidad estaba conformado por Dios Trino. Estaba conformado por el Padre, estaba conformado por el Hijo, por el Espíritu Santo, pero además de eso estaba conformado por seres espirituales, creación de Dios, en los cuales podemos hablar de querubines, de serafines, de arcángeles y ángeles. Mira, el Dios Trino como máxima autoridad. Vamos a hablar de ese Dios Trino, de ese Dios Padre, de ese Dios Hijo, de ese Dios Espíritu Santo. Él es la máxima autoridad y es el creador de todas las cosas. Mira lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Si tienes por ahí tu Biblia y tienes ahí tu Biblia electrónica, por favor, búscalo conmigo y vamos a leerlo. Y dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces este pasaje dice que todo fue creado por él y para él. Todas las cosas en las cuales nosotros vemos son creación de Dios. El diablo nunca creó nada, sino que Dios es el creador de todas las cosas. Pero además de eso, dice que él es el creador también de lo visible y de lo invisible. Hay tronos, hay lugares de autoridad en los lugares celestiales. Dice que él es el dueño de esos lugares de autoridad, que todo le pertenece a él. Pero además de eso, hay tronos que son terrenales, lugares de gobierno, posiciones de autoridad. Esos lugares también dicen que le pertenecen a nuestro Dios. Entonces es importante que nosotros podamos entender que Dios es la máxima autoridad y que todo lo creado tiene que someterse a la máxima autoridad, la cual es Él. También quiero hablarte sobre ese ejército y vamos a ver uno por uno, ese ejército de Dios. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Dice que los querubines, ¿quiénes eran los querubines? Porque estaba conformado por querubines. En Primera de Reyes 8:7 te voy a dar algunas referencias porque no tenemos todo el tiempo para leer todos los pasajes para poder avanzar en la enseñanza en el día de hoy. Pero yo quiero que tú la tomes para que tú puedas buscar.
Esos querubines son los que están al lado de Dios, son los que llevaban la adoración. Entonces, cuando hablamos de querubines, ellos tenían un rango, tenían un lugar en el cielo. Ellos son los encargados de llevar la adoración a Dios. También está conformado por los serafines. Ahí tú puedes buscar Isaías 6:2 e Isaías 6:6. Esos serafines también son adoradores y ellos tienen encomiendas divinas para ejecutar. Dios también los usa para poder establecer algunas encomiendas para que se puedan movilizar en medio de la tierra con algunas encomiendas divinas. También tenemos los arcángeles, y acá te puedo dar una referencia que es Daniel capítulo 10 verso 21. Yo sé que usted recuerda este pasaje y básicamente la Biblia solo nos habla del arcángel Miguel, y se dice que el arcángel Miguel es uno que tiene una autoridad en el área de la guerra espiritual. Es un líder que comanda, aleluya, que comanda el ejército de Dios y se confronta con los poderes infernales. Ya usted recordará este pasaje cuando hubo una confrontación, cuando Daniel estaba orando, cuando Daniel estaba haciendo petición al cielo, y dice que el arcángel Miguel vino a la ayuda de Daniel. También tenemos los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Bueno, los ángeles son ángeles ministradores. Dice la palabra que ellos son consiervos nuestros y están al servicio de los santos. Eso usted lo puede encontrar en Hebreos 1:14. Quiero darte algunas características de ese ejército de Dios, algunas características que resumen la tarea que hacen este ejército angelical que se mueve en los cielos, pero que también se mueve en las regiones celestes y son enviados también a la tierra con asignaciones específicas. La primera característica que te quiero dar es que ellos fueron diseñados para liderar. Dios los creó para liderar. Dios los creó para que tuvieran posiciones jerárquicas establecidas. Ellos las tenían dentro del cielo. La segunda característica es que ellos llevan a cabo los designios de Dios. Y en una de estas quiero recordarte, o más bien ejemplificarte, en el libro de los Hechos capítulo 12, cuando Pedro es sacado de la cárcel. Usted recordará conmigo las escrituras donde dice que el pueblo, que la iglesia se mantenía orando porque Pedro se mantenía en la cárcel, pero dice que vino uno de los ángeles y sacó a Pedro de esa cárcel. Entonces hay asignaciones que Dios establece sobre sus ángeles. También la tercera característica es que ellos luchan contra los poderes de las tinieblas. Ellos están dotados de sabiduría, ellos están dotados de autoridad de Dios. Ellos, mi querido hermano, querido intercesor, recuerde que ellos reflejan la gloria de Dios. Entonces ellos vienen cargados de esa presencia. Ellos reflejan la autoridad, la sabiduría y la gloria de Dios. Dice en el Salmo 103, 19 y 20, dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Hay presencia angelical. Dios tiene un ejército en el cual lo conformó desde la eternidad, y ese ejército hoy está a favor de la iglesia. Ese ejército hoy está a favor de las naciones. Usted recordará conmigo aquel pasaje de las escrituras cuando Eliseo fue sitiado
enviado a través del rey Siria. Y dice la palabra de Dios que mientras venían y hacían sitiamiento alrededor de este varón de Dios, de este profeta de Dios, dice que Dios le abrió los ojos a Giezi para que Giezi pudiera ver, el siervo de Eliseo pudiera ver los grandes ejércitos, el gran ejército angelical que estaba sobre el monte. Entonces Dios envía estos ángeles para ayudar al pueblo de Dios, para que este ejército se mueva, aleluya, a favor de las naciones. Hay presencia angelical. Muchos de ellos son enviados para desatar el aceite del cielo en medio de las naciones, para traer sanidad. Muchos de ellos se mueven aún con decretos del cielo, con trompetas en medio de los lugares celestiales para declarar los decretos del cielo. Yo sé que este es un tiempo donde la iglesia está siendo protegida en medio de las naciones, y es por eso que los intercesores tenemos que pedir que ese ejército angelical, ese ejército que comanda, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de los Señores, se pueda mover a favor de las naciones, porque esos ejércitos son poderosos, poderosos en batalla, son, aleluya, son ángeles, es un ejército que se mueve a favor de la iglesia para aprisionar reyes, para encadenar los espíritus demoníacos que se mueven actualmente sobre las naciones de la tierra. Quiero hablarte cómo surge ese segundo reino, porque estamos hablando de un primer reino. Estamos hablando de un único reino que fue establecido desde la eternidad. Pero ¿cómo es que surge? ¿Cómo surge ese segundo reino? Y lo vamos a ver en Isaías 14, del 13 al 18, para que usted también pueda buscarlo conmigo. Todos recordaremos esta historia, cómo vino ante ese querubín, el querubín protector, como lucero se revela contra Dios, y es ahí donde surge ese segundo reino. Y yo quiero que usted lo lea aquí conmigo. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, de lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que le miran. Entonces lo primero que tenemos que saber es que Lucero era un querubín. Él tenía una jerarquía dentro del reino. En el cielo él tenía una jerarquía. Él era el querubín protector. Él estaba a cargo, él era el líder de la adoración. Él llevaba la adoración a Dios. Pero dice este pasaje de Isaías que este querubín era tan hermoso que empezó a subir en él orgullo y soberbia, y por causa de que él quiso ser igual a Dios, por causa que pudo ver esa belleza que Dios había colocado en él, que no era de él, sino que él reflejaba lo que Dios, aleluya, había puesto en él. Entonces dice que Lucero vino y se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios, quiso quitarle ese lugar
de autoridad a Dios. Quiso ser igual, quitar ese lugar, usurpar ese lugar de autoridad. Satanás quería ser igual a Dios, pero dice que él hizo contrataciones, y es ahí donde surge ese segundo reino. Él se rebela contra Dios, Dios lo saca del tercer cielo, pero dice que él hizo contrataciones y arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Sabe? Esas contrataciones usó una vía legal, para poder sacar a esos espíritus demoníacos. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, Satanás lo que hizo fue ofrecerles a estos ángeles lugares de autoridad dentro de la tierra. Tuvo que hacer contrataciones, tuvo que decirles: yo les voy a entregar lugares, yo les voy a entregar dominios dentro de la tierra si ustedes se van conmigo. Y es así como por esa multitud de contrataciones que el enemigo, que Lucero hizo en el cielo, es así como saca esa tercera parte de los ángeles y surge un segundo reino. Y es por eso que ahorita vamos a estudiar. Vamos a llevarnos a través de las escrituras para poder estudiar cómo está conformado ese reino de las tinieblas. Dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, acá la palabra establece que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que dice contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Ahí hay un rango de autoridad en cada uno de esos, de esos principados, de las potestades. Cada uno de ellos tenían rangos de autoridad. Entonces podemos ver que según este orden de autoridad, vamos a citarlos: está el diablo, Satanás, está también los gobernadores, los principados, las potestades, están también las legiones o huestes espirituales de maldad, están también los espíritus inmundos o demonios, y también están los siervos del diablo, que estos son los que sirven a nuestro adversario. Pero antes de ver cada uno de ellos, porque vamos a ver qué función tiene cada uno de ellos, cómo operan, qué es lo que hacen, cómo se mueven, yo quiero hablarte sobre varias verdades en las cuales usted tiene que moverse en la batalla territorial. Para poder movernos en batalla territorial tenemos que entender varias verdades, y yo te voy a nombrar algunas porque hay más, pero te voy a dar varias. La primera verdad es que el Señor se ha provisto de un ejército de ángeles que está de continuo y que contrarrestan las obras del diablo. Eso tenemos que saberlo siempre. Hay presencia angelical. Contamos con un ejército angelical que se mueve a favor de las naciones de la tierra. También la segunda verdad es que toda verdad es paralela. Es decir, que todo lo que vemos en lo natural tiene una verdad espiritual. Es decir, todo lo que se evidencia en ese mundo natural fue porque hubo una influencia desde lo espiritual hacia lo natural. Mira lo que dice Génesis 1:2: su espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Sea el hombre, y fue el hombre. Ahí vemos la operación de cómo Dios tiene total influencia y dominio sobre lo natural. Lo que Él dice se establece. Lo que Él dice, aleluya, se establece en medio de las naciones. Es por eso que tenemos que declarar
y decretar la palabra del Altísimo. La tercera verdad que tienes que saber es que Dios siempre tendrá total influencia y dominio sobre el mundo natural. Recordemos aquel pasaje de Job, de cómo el enemigo persuadió para que Job pudiera ser tocado. Pero dice que primero el adversario dice que subió y pidió permiso a Dios para ver si él podía tocar a Job. Así que ahí tenemos pasajes en referencia de cómo Dios tiene total dominio de todo lo que acontece. Dios tiene total dominio de lo que sucede en el mundo natural, pero también en el mundo espiritual. La cuarta verdad que tienes que saber es que estamos luchando contra un enemigo vencido. Cuando nosotros hacemos guerra espiritual, cuando la iglesia se mueve a hacer guerra espiritual, tiene que entender que está luchando con un enemigo vencido, que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 2, 14, 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola de la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Querido intercesor, si en algo tenemos que movernos cuando nos movemos en la guerra espiritual, es entender que el adversario ya fue vencido en la cruz del Calvario, que todas las armas, que todo con lo que él venía para aprisionar a las gentes, hoy nosotros tenemos la autoridad de sacarlos, de quitarle, de despojarlos, porque ya fueron despojados en la cruz del Calvario. Todos fueron despojados. La quinta verdad que debes de saber es que como hijos de Dios tenemos la legalidad para operar en autoridad delegada por Dios. La iglesia ha sido dotada, y eso ya lo hemos estudiado en las clases anteriores. La iglesia ha sido dotada de autoridad para poder someter los poderes de las tinieblas. Dios nos ha dado autoridad para atar todo poder infernal que se mueve en los lugares. Por eso tenemos que tomar los territorios. Por eso es que la iglesia tiene que levantarse y atar esos principados, atar esas potestades. Gloria al Rey, gloria al Rey. Y es por eso que vamos a estudiar cada uno de este ejército de las tinieblas, cómo estaba conformado. Y dice Satanás en griego. El primero que vamos a ver es Satanás como un líder. Él es el líder y tiene a cargo su ejército, que está conformado por gobernadores, por principados, por potestades, por huestes de maldad. Satanás en griego significa adversario, adversario de Dios y de su pueblo. La palabra de Dios dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Por eso también se le conoce como el ladrón. ¿Por qué? Porque él vino a destruir y a robar. También significa se mueve. El término Satanás también significa que se mueve por observación. Muchas de las cosas que el adversario hace es porque se mueve por observación. Él mira cómo andan los pueblos, mira las debilidades de las gentes, y es ahí donde los ataca para que la gente caiga en los pecados, para que la gente caiga en sus iniquidades, y es ahí donde los atrapa a través del alcoholismo, a través de la prostitución. Entonces Satanás también significa el que se mueve por observación, el que todo lo ve. Eso también significa. También se le dice dragón, también se le dice serpiente antigua. Eso usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 12.
También se le habla de demonio, de diablo, de Lucifer, de príncipe de las tinieblas. También vamos a hablar el segundo orden jerárquico, que son los gobernadores de las tinieblas. A estos gobernadores de las tinieblas se les conocen como tronos o dominios, y estos tienen total intención de afectar las naciones, los gobiernos de las naciones. Una de las características de los gobernadores es que ellos se mueven bajo un espíritu de control. Ellos quieren controlar las naciones, controlar los gobiernos, y es por eso que estos gobernadores se mueven a través de espíritus jezabélicos. Ellos influencian personas que están cerca de personas en autoridad a través de ese espíritu jezabélico para poder controlar. ¿Qué controlar? Controlar decisiones, controlar leyes que se hacen a nivel de naciones. ¿Para qué? Para tener el total control, para que las naciones caigan en el caos, caigan en el pecado, para que las naciones se alejen de Dios. Es por eso que tenemos que entender que tenemos la autoridad para aprisionar esos gobernadores de las tinieblas. Tenemos que atar los espíritus, gobernadores que operan a través del espíritu jezabélico. Tenemos que atar esos espíritus en nuestras naciones, los que influencian a presidentes, los que influencian en una asamblea legislativa. En el caso de Costa Rica, ellos están en continuo acecho. Ellos están visitando a estas autoridades, y cuando estas autoridades no se han entregado a Dios, ellos no entienden que hay una influencia demoníaca. Pero nosotros, los hijos de Dios, que entendemos que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino que estamos luchando contra esos gobernadores de las tinieblas, es que tenemos que identificarlos y tenemos que atarlos. Tenemos que estar de continuo, gloria a Dios, en continua batalla espiritual para poder atar y que esos espíritus no se muevan trayendo leyes anti Dios, leyes que puedan estar dañando nuestras naciones, dañando nuestras economías, porque el diablo quiere destruir, el diablo quiere venir y destruir las naciones, los habitantes. Él tiene una continua lucha contra Dios, y es por eso que está aferrado para destruir y dañar las naciones. Pero Dios nos ha levantado, aleluya, a la iglesia, a esos intercesores para contrarrestar las obras del mal. También tenemos el tercer rango dentro del ejército de nuestro adversario, y son los príncipes. Cuando hablamos de los príncipes de las tinieblas, ellos básicamente se mueven a nivel territorial. Ellos ya no están exactamente influenciando sobre personas, sino que lo que le interesa es tener control. Entonces influencian sobre el territorio y sobre las personas que viven en ese territorio, trayendo caos, caos en medio de los territorios. A ellos se les atribuye aquellas grandes plagas, los juicios nacionales, como maremotos, como terremotos, como inundaciones, pestes, guerras. Ellos son aquellos que activan todo lo que tiene que ver con la parte, con las prácticas nacionales, con las prácticas religiosas, con las prácticas ancestrales. Las activan sobre los territorios para que la gente acuda y se aleje de Dios. En el caso de Costa Rica, nosotros podemos identificar un principado, y es en el caso del principado en Cartago. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha movido, ahí es donde está el centro idolátrico, ahí es donde el enemigo ha querido venir y controlar territorialmente el lugar y convertirlo en un lugar idolátrico. Pero hemos creído a Dios, estamos orando y hemos venido orando, y hemos visto cómo esos principados están cayendo, cómo el principado de la idolatría
en nuestra nación, en Cartago, está cayendo. ¿Cómo vemos eso? Bueno, porque el catolicismo ha empezado a tener una mayor apertura, porque Dios ha ido revelándose a la vida de esos hombres. Entonces, a través de la guerra espiritual podemos romper esos dominios. Cuando hablamos de principados, recordemos Daniel capítulo 10, dice que vino el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, vino en la ayuda a Daniel. Entonces, cuando dice príncipe de Grecia, es porque era el príncipe que tenía influencia sobre Grecia, o el príncipe que tenía influencia sobre Persia. Estamos hablando de príncipes que se mueven a nivel territorial. Entonces, a veces Dios nos puede dar un nombre, nos puede revelar el rango del principado que está operando en el territorio, pero cuando no lo tenemos, podemos llamarles por el nombre: príncipe en San José, príncipe en Heredia, y así atar, y así dejar inoperantes y quebrar el yugo por los cuales han tenido atados esos territorios. Gloria a Dios. También vamos a hablar el siguiente rango, que son las potestades de maldad. Estos operan de acuerdo al cuánto deseo la gente tenga de pecar, y entonces ellos lo que hacen es que los esclaviza. Esos espíritus demoníacos vienen a esclavizar las vidas. Estas potestades de maldad operan en conjunto con los principados. Ellos se mueven en alianza, se mueven direccionados por los principados. Y entonces podemos ver algunas potestades, como cuáles: brujería, idolatría, homosexualidad, violencia, lascivia. Entonces son espíritus demoníacos que operan en los territorios a través del principado, y esos vienen y quieren esclavizar la zona. Por eso tenemos que tenerlos identificados para quebrar ese poder infernal. También tenemos las huestes de maldad. Estos son bandas o tropas de batalla, son legiones. Estas huestes de maldad se movían para bloquear a la iglesia. Estas huestes de maldad se mueven para que la iglesia no avance, para que el evangelio de Dios no avance aquí en la tierra. Nosotros los podemos ver en operación cuando operaron contra los profetas en Israel, cuando operaron contra Juan, aún contra el mismo Jesús. Ellos vinieron, levantaron a través de conspiraciones, a través de calumnias, a través de calumnias, a través del espíritu de la falsedad. Se movieron. ¿Para qué? Para irrumpir el mover de Dios, para que el evangelio de Dios no avanzara. Por eso tenemos que tener en claridad cuáles son las huestes de maldad y llamarlas por su nombre y atarlas. Y el último que quiero darte, porque ya casi estamos finalizando, es los hombres. El último rango dentro del ejército que se mueve dentro de los que comanda nuestro adversario. Están también los hombres que le sirven al diablo. Esos están los brujos, los ocultistas, los hechiceros. Usted podrá encontrar algunos pasajes en las escrituras, como aquellos magos y adivinos en Babilonia. Eso está en Daniel capítulo 2 verso 2. También puedes buscar en Hechos 13:6. Y también los sacerdotes de Baal y Acera. Eso lo puedes ver en Jueces 3, aleluya, verso 7. Entonces, mi querido hermano, también tenemos a estos hombres que ellos también sirven el reino de las tinieblas, y ellos se confabulan a través de sectas, a través de diversas sectas se levantan para traer a través del oculto, para liberar ciertos niveles de espíritus, para traer sacrificios. Aún hablemos de los sacerdotes, como aquellos sacerdotes de Baal que se zanqueaban la piel. ¿Para qué? Para traer derramamientos de sangre, para ofrecer ofrenda a los demonios y así liberar cierto tipo de demonios en contra de las familias, en contra, aleluya, en contra de las naciones. Yo quiero
leerte por último, quiero leerte un pasaje que está en Romanos 19:22, porque hoy hemos estudiado todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el reino de las tinieblas, como estos dos reinos están en una continua confrontación. Pero lo que me gusta, ¿sabe qué es? Que Dios está a favor nuestro, que el Dios del cielo como máxima autoridad y el que comanda los ejércitos del cielo, Él está derribando los poderes infernales. Mira lo que dice Romanos 19:22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice en el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de partos hasta ahora. Sabe, la iglesia ha sido llamada para limpiar los caminos. La iglesia ha sido llamada para allanar. Esto es un tiempo donde Dios quiere libertar, donde Dios quiere salvar las naciones, donde Dios quiere salvar muchos territorios, muchas naciones, muchas familias. Dios quiere traerlas a salvación. Pero es por eso que nosotros como intercesores tenemos que entender a qué tipo de reino nos estamos confrontando y poder usar todo el armamento que Dios nos ha dado en su autoridad para traer libertad a las naciones, para que se rompan los velos que les impiden ver al Cristo resucitado, para que se rompan la esclavitud de esas huestes de maldad que han lanzado lazos, que han oprimido, aleluya, las vidas, para que estas vidas vivan bajo prisiones de oscuridad. Pero hoy tú y yo tenemos esa autoridad para traer libertad. Así que mi querido intercesor, este ha sido bueno por hoy la clase, pero quiero orar por ti, quiero bendecirte a la distancia, no sin antes también recordarte que la próxima semana estaremos con una clase y te voy a dar el nombre de esta clase. Es Guerra de Legalidad, Guerra de Decretos. La próxima semana usted tiene que conectarse también con nosotros porque vamos a hablar del poder de los decretos. También quisiera que tú nos mandes, nos escribas comentarios, nos hables de los testimonios que tú has tenido, qué te ha pasado, qué se te ha sido impartido, qué Dios ha estado haciendo sobre tu vida como intercesor, si ha sido avivado, si ha sido activado. Queremos escuchar tus testimonios. Así que déjanos en tus comentarios, en los comentarios cuando ves la clase, déjanos ese comentario de tu testimonio. Ahora sí, permítame orar por ti porque vamos a cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno de estos intercesores que nos están, Señor, siguiendo a la distancia. Y te pido, Dios del cielo, que este sea un tiempo donde tú abras, Señor, sus ojos para que ellos puedan ver, Señor, en este tiempo como tú estás mirando. Padre, que ellos se les sea revelado esa autoridad delegada que tú has establecido sobre ellos y ellos puedan levantarse, Señor, bajo un espíritu de revelación y poder, Señor, levantarse en defensa de sus casas, en defensa de su territorio, en defensa de sus naciones. Hoy te pido, Señor, que una unción multiplicada venga sobre esos intercesores, que se les sea activado los dones de ciencia, los dones de sabiduría, que mientras hacen la batalla y la guerra sean activados en dimensiones poderosas en el Espíritu, Señor, para contrarrestar las obras del enemigo, para que sean esos que
están abriendo, esos que están preparando el camino para que lo que es del cielo se establezca sobre sus casas, sobre su familia, sobre sus territorios y sobre sus naciones, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, amado, una bendición haber compartido contigo este tiempo. Nos vemos la próxima semana. No olvides el tema. Hablaremos sobre guerra de legalidad, una guerra de decretos. No te la puedes perder. Te esperamos, seas bendecido y muy prosperado en el Dios Altísimo al cual sirves.